último, gracias, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! Todo México lloró al ver el último discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente en la historia de nuestro país. Ahora tenemos una nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, quien encuentra una nación unida, sin deuda externa, que tiene grandes proyectos y camino a la cuarta transformación. Se viene la reforma judicial, un aumento a los pensionados y además se le va a dar una pensión a todos los mexicanos que trabajaron en Estados Unidos. Además, vamos a conocer cuál fue el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que cuando llegó a México la economía estaba así, pero luego la dejó de esta manera para que los mexicanos disfrutáramos de los mejores años de bonanza. Que nuestros padres y abuelos estén orgullosos de ser mexicanos y que nosotros, los más jóvenes, tengamos esperanza y ver a un México enriquecido y convertido en una potencia económica. México tiene nueva presidenta. La doctora Claudia Sheinbaum viene para poner orden. Lo primero que va a hacer es perseguir a los políticos corruptos que en el pasado se robaron más de 2,000 millones de dólares. Ya lo tiene identificado y hay varios presidentes que van a tener que entregar todas sus propiedades. ¿Estás tú de acuerdo que se le quite lo que le robaron al pueblo? Donde todos los mexicanos le pusieron la confianza a uno de los hombres más trabajadores del país. Tras recibir el gobierno de manos de Enrique Peña Nieto, se dio cuenta que no había un solo peso en las finanzas. Comenzamos a reorganizar las deudas, a pagarle a Estados Unidos y al Fondo Internacional Mundial, a crear nuevas relaciones económicas con países como China y Rusia, y a partir de los primeros 12 meses de gobierno ya estábamos pagando la deuda externa. Luego comenzaron las construcciones de los grandes proyectos en México, los aeropuertos para internacionalizar nuestro pasaporte y que nuestros ciudadanos pudieran entrar y salir del país a hacer negocios en el extranjero. Además, permitirle a los inversionistas venir a nuestro país y ver el desarrollo que se estaba creando con dinero propio. Luego descubrimos mucho petróleo en el Golfo y se construyeron las refinerías de petróleo Dos Bocas y se compró la Darport en Houston, Texas. Todo con dinero del pueblo mexicano y sin asumir deudas. Pero cuando pensábamos que ya la economía de México había despegado porque todo el dinero le sobraba al gobierno por no tener que pagar intereses de deuda externa, surgió la brillante idea de construir el proyecto más importante de México. Estamos hablando del Istmo. Cuando Panamá comenzó a dar problemas tras el calentamiento global y algunos barcos encallaron en el canal de Panamá, México se dio cuenta que China había frenado la construcción de un nuevo canal en Nicaragua y por la única ruta por donde podían cruzar los barcos, los contenedores, era por el territorio mexicano. Pues así fue como los ingenieros mexicanos pusieron manos a la obra y utilizando tecnología china y mucha mano de obra con empleomanía mexicana, pues comenzamos a construir el proyecto de mayor envergadura en México, más de 5,000 millones de dólares que utilizó el país para la construcción de este gran proyecto, junto al Tren Maya, que le dan un gran desarrollo a estas zonas, y ahora México se ha internacionalizado. En el mundo entero, cuando usted menciona México, todo el mundo entiende el país que es dueño de la ruta de comercio más grande de América, el corredor interoceánico del Istmo. Ahora bien, ¿fue Andrés Manuel López Obrador el mejor presidente que ha tenido México en su historia? ¿Con qué otro presidente del país pudiéramos comparar a Andrés Manuel López Obrador? ¿Creen ustedes que sin quitarle méritos a otros mexicanos que han gobernado muy bien el país, Andrés Manuel López Obrador supera a todos los presidentes de nuestra historia? Y además me gustaría saber cuál piensan ustedes que fue el peor presidente que tuvo México y el que más dinero se ha robado. ¿Debería Claudia perseguirlo
y quitarle todo lo que tiene y devolvérselo al pueblo? Esa es una muy buena pregunta. Claudia encuentra un país sin deuda. Lo más importante es que Claudia Sheinbaum no tendrá el problema que encontró Andrés Manuel López Obrador cuando llegó al gobierno en México, que aunque hizo uno de los mejores trabajos, tuvo que primero comenzar a reorganizar la deuda y además tuvo que identificar cuáles eran los políticos corruptos que estaban aferrados al gobierno para correrlo y así no se llevaran entre las uñas lo que le pertenecía a México. Ahora Claudia no tiene tal problema. Las deudas están pagadas, los proyectos están caminando sin deudas y el país ha despegado en un crecimiento sin precedentes, donde el mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha admitido que México encontró el milagro económico, donde el verdadero sueño americano no se encuentra en los Estados Unidos de América, sino que el sueño americano se encuentra en los Estados Unidos mexicanos. Ahora bien, ¿debería Andrés Manuel López Obrador quedarse como asesor de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum? ¿Piensan ustedes que aunque el tigre piensa retirarse, irse de vacaciones con su familia y dejar que México continúe en pleno desarrollo, deberíamos tener por lo menos asesoría de su parte para que nos ayude a mantener a los injerencistas controlados, a los políticos corruptos como la ultraderecha, quienes siempre están buscando las artimañas para regalarle nuestro país a los vecinos del norte y además traspasar a Claudia todo el conocimiento que tiene Andrés Manuel López Obrador, un hombre con mucha experiencia y que ha demostrado cómo se gobierna una nación que tenía problemas económicos, pero que tenía muchos recursos. Y aquí es donde se ve la abundancia. Se está repartiendo la riqueza equitativamente. La mayoría de las personas de la tercera edad, los trabajadores que no fueron pensionados en Estados Unidos y en México tampoco se le agradecía por su ardua labor, ahora gozan de una pensión y los que no han recibido esa pensión la van a recibir muy pronto. Ahora bien, México tiene una nueva presidenta. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Creen ustedes que continuará la cuarta transformación? Que vamos a seguir por el camino de la abundancia, de la inversión, de ayudar a los mexicanos con buena educación, incrementar la salud y además ponerle un poquito más de dinero a la mayoría de pensionados que siempre estuvieron necesitándolo y hasta que llegó López Obrador se le cumplió el deseo. El legado del presidente mexicano ha sido el más importante de la historia de nuestro país. México nunca había construido tantos proyectos millonarios como se hizo en este sexenio. Varios aeropuertos internacionales, refinerías, autopistas, puente, el Tren Maya, el corredor interoceánico. Se compraron las plantas refinadoras de combustible en Houston, Texas. Además, el pago de la deuda externa, el incremento del Producto Interno Bruto. Y si continuamos, no pasáramos horas hablando del legado de Andrés Manuel López Obrador, como es la reforma judicial, las pensiones pagadas a los adultos mayores. Es decir, Andrés Manuel López Obrador fue una bendición para la economía mexicana. ¿Fue AMLO el mejor presidente que ha tenido México? ¿Creen ustedes que varias economías que están parcialmente quebradas, como la de Argentina, deberían imitar el modelo de inversión que utilizó López Obrador para que sus economías puedan comenzar a crecer como lo está haciendo la economía de México? ¿Creen ustedes que Claudia debería también imitar para lograr la cuarta transformación el modelo de progreso que se utilizó en los últimos 6 años para que se siga logrando lo que hemos logrado hasta hoy? Tener el país más rico y una potencia económica mundial en pleno 2024 y con un desarrollo para convertirnos en el país más rico del continente antes del 2030. Es importante entender que para que eso suceda, deben administrarse bien los recursos de México. Además que si tenemos una administración económica, ahora que Claudia Sheinbaum encuentra una nación, una república sin deudas, un país libre de tener que pagar impuestos por deudas, pues tenemos los caminos libres para desarrollar empresas multinacionales con sedes en México, pero que éstas
sean del pueblo, que no sean estadounidenses, que no sean chinas que quieren venir a nuestro país, sino que los mismos mexicanos comiencen a crear sus propias empresas para que se quede todo el dinero en el país. ¿Debería Andrés Manuel López Obrador quedarse como asesor de nuestra nueva presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Piensan ustedes que deberían llegar a un acuerdo para que de vez en cuando le brinde asesoría y le ayude a mantener bien gobernados a los mexicanos, a distribuir la riqueza equitativamente y a continuar con el plan de la cuarta transformación, especialmente incrementar el salario de los trabajadores y de los que ya están pensionados? Imagínate los profesores, los policías, los médicos y todos los empleados públicos, se le puede duplicar el sueldo si Claudia Sheinbaum ejecuta el mismo modelo de negocio y de gobernabilidad que utilizaba nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero saber si tú estás de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente que ha tenido nuestro país, y si crees que Claudia fue la mejor opción para continuar con ese legado de gobernabilidad y de inversión económica. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.